Muchísimas gracias. Un saludo de bienvenida a todos y a todas nuestras participantes de esta Escuela de Activismo Ambiental que impulsa el MOSIC. Estamos en el día de hoy con nuestra 7ª sesión de aprendizaje. Hemos venido recorriendo juntos un conjunto de temas que empezaron por introducirnos en la problemática ambiental, en la urgencia, en la emergencia ambiental que tenemos ahora, y luego hemos ido recorriendo temas y situaciones interesantes y complejas como el extractivismo minero y otras semejantes. En la última sesión tuvimos una aproximación a la dimensión legal y a estrategias y tácticas que podemos utilizar para defender derechos a un ambiente sano, limpio y humano, utilizando las herramientas legales. El día de hoy tendremos una participación de 3 compañeros del equipo del MOSIC, Gloria Albitres, Henry Córdoba y Alison Cadenillas. Ellos nos van a presentar herramientas, aproximaciones, criterios para poder desarrollar herramientas comunicativas aplicadas al activismo ambiental. Bien, sin más preámbulo, dejamos a Henry, a Gloria y a Alison para que nos puedan compartir sus aprendizajes, conocimientos y herramientas que forman parte de la sesión del día de hoy. Adelante, compañeros. Sí, muchas gracias, Juan Carlos, por esta presentación. Bueno, yo soy Gloria Albitres, soy comunicadora del MOSIC, y bueno, vamos a estar junto a otros 2 compañeros exponiendo un poco sobre esta apuesta comunicativa que tiene el MOSIC en torno a las campañas, al audiovisual, esta mirada muy juvenil, pero también vamos a trabajar un ejercicio práctico hacia el final, bueno, hacia el medio del taller. Ahí invitaría a que se presenten Henry y Alison para que los conozcan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos y con todas. Contento también por la oportunidad de volver a compartir con ustedes una jornada más en esta escuela de activistas. Creo que ha sido enriquecedor y sobre todo llegar a este momento en el que lo que se ha aprendido y todo lo que se ha escuchado, podamos ver cómo es que se puede volcar en una campaña comunicativa, cómo trasladar estos mensajes que a veces pueden ser tan complejos, mensajes mucho más comunicativos hacia diferentes públicos, sobre todo desde el mundo de las redes sociales. Así que creo que va a ser una buena jornada. Hola compañeros a todos y todas, yo soy Alison, disculpen que no pueda prender mi cámara, mi internet es un poco lento, pero muy feliz aquí de compartir esta sesión con ustedes desde el equipo de comunicaciones de MOSIC, específico del equipo de Amazonía. Vamos viendo cómo aportar también al aprendizaje y al desarrollo del activismo, ¿no? Bien, gracias chicos. Yo voy a comenzar con una exposición, vamos a intercalar un poco con Alison y con Henry. Vamos a intercalar en la exposición, pero va a ser un poco esta dinámica de primero hacer una pequeña introducción a los temas y luego al ejercicio práctico, como ya lo habíamos comentado. Creo que se ve, ¿no? A ver, Henry o Juan Carlos, ¿me ayudan? Sí, sí, se ve. Ok. Ya, gracias. Voy a ponerlo en modo pantalla completa. Ya, listo. Como les decía, esta es una apuesta de comunicación que le hemos titulado Siempre lista, listo para la acción. En principio, quería plantearles que nos problematicemos. Creo que esto es importante desde las esferas de la comunicación, pero también desde el activismo y en general los grupos ambientales, sociales, plantearnos cuál es nuestra visión de los medios, ¿no? Brevemente, para entender por qué es que estamos en una pugna dentro de la opinión pública o de los propios medios digitales, para poder obtener atención con respecto a ciertos temas, ¿no? La teoría de la comunicación nos habla
no me voy a poner teórica, solo es una introducción, que la opinión pública es el espacio en el que confluyen diferentes voces, diferentes opiniones, diferentes apuestas y agendas mediáticas. Los medios de comunicación dentro de esta esfera de la opinión pública son parte de esta disputa por significantes, ¿no? Que así alguna vez lo anotó Habermas, un filósofo, un escritor. Sin embargo, la situación actual, bueno, de los medios es complicada, así como su sostenibilidad y factores que condicionan su independencia. Lo que hemos visto durante los últimos años es que los medios de comunicación cada vez han tenido menos personal, menos recursos, pero también las líneas editoriales normalmente están muy alineadas a la coyuntura social o a los temas políticos que todo el tiempo están saltando. Y esto suele generar cierto rezago en torno a los temas que nos importan, que son los temas ambientales, los temas sobre cambio climático, que pareciera que no le importa a mucha gente. Y digo pareciera porque existe un grupo cada vez más grande de jóvenes, adultos, que se han estado movilizando en torno al tema. Pero pongamos que no es la prioridad mediática ni la prioridad en la agenda nacional, por lo menos. ¿Y qué pasa con la cobertura de los temas ambientales en el país? ¿No? Solo para hacer un breve balance. En principio exigen un nivel de especialización, entrar a hablar sobre cambio climático, sobre medidas de mitigación, sobre agricultura o sobre deforestación, nos plantea un reto desde el periodismo, la comunicación y el activismo, porque como se han dado cuenta a lo largo de estos talleres que dicta el MOSIC, requieren ciertos conocimientos o cierto interés de ir profundizando e investigando. Y hay algunos temas que van a involucrar incluso un lenguaje científico, que puede hacerlo complicado posteriormente de difundir o de masificar. Pero también requiere mucha empatía social, ¿no? Entender de qué lado es el que estamos, a quién estamos dando voz y por quién apostamos. Por otro lado, hay un tema pendiente que siempre el contexto, cuando sucede algo como una crisis política, suele desplazar los temas ambientales, porque como les decía, se suele entender que son menos importantes, cuando a lo largo de los talleres se ha visto cuán importante y central puede ser los temas asociados a cambio climático, Amazonía, deforestación, sobre todo en un escenario tan complejo como es el Perú. Ya, esto vamos a ver después el tema de vocería. Las redes sociales. Yo abro aquí la pregunta, si podríamos hablar de un quinto poder. Normalmente se asocia los medios con el cuarto poder, pero en los últimos años estamos asistiendo a una aceleración tecnológica sin precedentes y la pandemia ha terminado por catapultar este avance digital acelerado en que nos veíamos envueltos y que transforma nuestras relaciones sociales. Y en la demostración más factual, más increíble es que estemos en una escuela digital, 100% digital, 77 personas conectadas de diferentes partes del país o tal vez de Latinoamérica, asistiendo a estos talleres. Esto es lo que este imparable alcance de las redes sociales y del Internet es lo que nos ha abierto una gran posibilidad, pero también nos ha puesto bajo el peligro de las informaciones falsas, como el fake news, y ha generado toda una ola a veces de lo que le dice Newman como espirales de silencio, por ejemplo, con respecto a algún tema, cuando sucede algún tipo de tema que se interpone al resto y se crea conversación en torno a este tema, dejando de lado algunos otros temas que pueden ser importantes. Para las organizaciones sociales como el MOSIC, que no tenemos las grandes posibilidades de pagar paneles en la vía expresa, nos queda utilizar como herramienta importante el activismo, la organización como principios, la movilización social, pero también las redes sociales que se están convirtiendo en un espacio potente de movilización ciudadana, pero también un espacio de intercambio de ideas y de llegada a diferentes públicos segmentados, además con todas las herramientas que nos están brindando en los últimos años de medición
o de acceso o de conocimiento sobre los públicos. Ahora, antes de entrar al tema de lleno sobre el marketing digital aplicado al tema ambiental, les queremos comentar cuáles han sido nuestros enfoques desde estos puntos de vista, fijados en redes sociales, puntualizados sobre el tema, sobre redes sociales, dirigidos a jóvenes, campañas creativas que hemos estado trabajando, y luego vamos a retomar el tema de marketing digital para ambiental. Aquí comienza Alison. Hola, sí, gracias Gloria. Bueno, como ustedes saben, tenemos un equipo de Amazonía. En este caso, el flyer y, bueno, la portada que estamos viendo es de la primera campaña que hicimos, que se llamó Amazonía Viva, no Vacía, que se enfocó primero en dar lineamientos generales de qué era la Amazonía para la ciudad, qué significaba, ¿no? En una lógica de ver y resaltar que todo está interconectado, que por más que estemos en la ciudad o en la zona andina, nuestra relación con el territorio es amplia. Entonces, más o menos esa fue la idea de esta primera campaña. Sin embargo, posteriormente, ¿puedes pasar, Gloria, por favor? Posteriormente, ya con la pandemia y ya viendo temas más coyunturales, porque muchas veces nosotros también tenemos que estar a la par del día, a la par de lo que está sucediendo en el territorio, comenzamos a ver otras campañas, incluso en red, que fueron, por ejemplo, el SOS Amazonía y el Emergencia Indígena, que se enfocaron más que nada el año pasado en ver cómo se estaba afectando al territorio amazónico, tanto por la pandemia como por las mismas actividades y políticas de reactivación. Entonces, nosotros trabajamos sí en movilizar a la ciudadanía para reconocer los derechos que tiene en los pueblos indígenas. ¿Pero por qué? Porque a la par de los derechos son importantes frente a la crisis climática, ¿no? En Amazonía ahorita estamos viendo otras campañas que son muy coyunturales, sí, pero al mismo tiempo se ligan y se entrecruzan con el tema de crisis climática. En este momento hemos estado haciendo bastante seguimiento al tema de defensores, que si bien es un tema que muchas instituciones tocan, es necesario siempre estar viéndolo, tocándolo, volviendo a ponerlo en agenda, porque lamentablemente muchos de estos temas que pueden ser muy coyunturales terminan pasando de aquí a 5 días, terminan olvidándose por el mismo hecho de la coyuntura misma de las redes sociales, que son muy efímeras, ¿no? Entonces, para nosotros es un reto bastante grande el acercar muchos de estos temas que muchas veces son muy especializados, y convertirlos en un lenguaje bastante amigable y que se entienda, ¿no? Ese es más o menos el trabajo que venimos haciendo en Amazonía. Nosotros estamos constantemente publicando en las redes, volviendo a conectar en alianzas con otras campañas, y más o menos también es ver cómo se pueden armar campañas propias, pero al mismo tiempo se pueden armar campañas en red, que es, por ejemplo, aquí tenemos uno de los ejemplos que fue del pronunciamiento del colectivo Amazonas, que es una red con la que compartimos bastantes acciones, en específico en la región Amazonas, y que sacamos cuando falleció el líder Santiago Manuín Valera, ¿no? Nosotros estamos ahorita, seguimos trabajando con las organizaciones y creemos importante, y ese es otro reto al que apuntar, que las organizaciones mismas tienen su voz propia,
y nosotros como instituciones estamos para apoyar. Entonces ese es otro reto y es algo muy importante a tener en cuenta en el tema de vocería, ¿no? Desde dónde enunciamos, qué enunciamos y cómo lo enunciamos, y si no estamos cooptando espacios que no nos corresponden. Esa es una cosa que sí me gustaría dejar bastante claro. Es una idea importante, al menos al hablar de territorios que no ocupamos nosotros mismos, ¿no? Pero donde sí queremos apoyar. Creo que ahora podríamos pasar a Henry, que es quien llevó esta otra campaña. Sí, sí, gracias, Alison. Bueno, en los años 2019 también empezamos una campaña para difundir lo que son las contribuciones nacionalmente determinadas. Y ese era el primer obstáculo que había para la propia campaña, el nombre, porque cuando uno habla de contribuciones nacionalmente determinadas, generalmente es un nombre que suena muy gaseoso, ¿no? Que suena a nada en sí mismo. Es un nombre muy técnico dentro de lo que se dice en la gestión ambiental y en lo que significa la lucha frente al cambio climático. Así que lo primero que había que hacer es traducir las contribuciones nacionalmente determinadas en algo más manejable para el diálogo común. Y cuando empezamos a desglosar de algún modo lo que significan las NDC o contribuciones nacionalmente determinadas, encontramos una palabra clave que muchas veces es el punto de partida de todo proceso de campaña comunicacional, encontrar la palabra o la frase clave, como nos mencionaba Alison para el tema de Amazonía también. Entonces, lo que encontramos luego de un análisis es que la palabra clave era compromiso, ¿no? ¿Qué son las NDC? Todos entendemos lo que es un compromiso. Cuando yo me comprometo a alguien, cuando alguien se compromete a algo, generalmente lo mínimo que espera es que se cumpla. Entonces, lo que buscábamos, exigencia al Estado, que era parte de la campaña o de lo que se proponía en la campaña, es exigir que el Estado cumpla con su compromiso climático. Ese era el C de lo que se quería dar a conocer como campaña. Por eso es que ustedes ven ahí, dentro de la imagen que se presenta, resumíamos lo que significaba la CNDC en el compromiso que el Estado asumió para reducir 30% de sus gases de efecto invernadero hacia el año 2030. Entonces había ahí un tema de exigencia que se cumpla esta campaña. La siguiente, no sé si podemos pasar. Luego que entendíamos que lo que había que enfocar era posicionar el compromiso y la necesidad de que se cumpla este compromiso, nos planteamos objetivos muy claros al respecto, que eran parte también de qué buscábamos en España. Principalmente lo que buscábamos era que la gente conozca lo que significaba este compromiso. Por eso había la necesidad de difundir con urgencia el hecho de aumentar, sobre todo, la ambición climática del Perú y la lucha contra la deforestación, que entendimos y que visualizamos que era el elemento esencial en la lucha por bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, en el sentido de que la deforestación es una de las principales actividades que genera gases de efecto invernadero en el Perú. Lo siguiente, y particularmente en el 2020, con lo que se vino a raíz de la pandemia, era que encontrábamos una contradicción dentro del propio Estado, que se comprometía desde el lado climático a reducir las emisiones y lo que hacía como política económica y como política ambiental, sobre todo en sus propuestas de reactivación económica. Entonces, por un lado, el Estado dice, yo voy a aumentar o voy a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero por el otro lado está proponiendo concesionar más lotes petroleros, está posicionando más la actividad extractiva dentro del territorio nacional, y eso era una contradicción que había que alertar dentro de los diferentes mensajes que nos podíamos dar. Y solamente nos quedábamos en la alerta o íbamos más allá. El tercer objetivo, claro, era buscar la movilización de la sociedad en general a través de la utilización de distintos medios comunicacionales, a través de la utilización de distintos formatos de comunicación, para llegar a los sectores sociales y a la ciudadanía en general
que es quien tiene que asumir este reto de la ciudadanía climática, que es quien tiene que asumir el reto de exigir que el Estado cumpla con sus compromisos ambientales. Entonces, partiendo de esos tres objetivos claros, que son parte de la definición de una campaña también, es que nosotros elaboramos también la estrategia comunicacional, que está contemplada la siguiente lámina. Gloria, por favor. Que era la realización de diferentes acciones y actividades, ¿no? Era establecer una incidencia política para que los mensajes de comunicación lleguen a los decisores políticos, que generalmente son los congresistas, son las personas que están dentro de los ministerios, son quienes están cerca a la toma de decisiones, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo en este caso. Hacer eventos en los que nos podamos reunir, si bien es cierto no se podía hacer eventos presenciales, se hicieron muchos eventos virtuales, empezamos a utilizar la virtualidad para ello, y así como ahora hay la ocasión de conectarnos de diferentes partes del país, los diferentes webinars o las diferentes sesiones virtuales que se dieron a lo largo del año pasado sirven para que el mensaje que estábamos trasladando llegue a muchos sectores de la población. También se hicieron, cuando se podía todavía, talleres con funcionarios en regiones y gobiernos locales. ¿Por qué? Porque uno, cuando empieza a elaborar una campaña de comunicación, también tiene que enfocar cuáles son los públicos a los cuales quiere llevar este mensaje. Y en el caso del compromiso climático, era necesario que el mensaje llegue a los sectores regionales y locales, porque son ellos, al final y al cabo, quienes van a establecer las medidas y las estrategias de cómo hacer que se cumpla el compromiso climático desde los propios territorios. Y luego hemos desarrollado actividades también de manera abierta, festivales, que el último se hizo a finales del año 2019 precisamente. Teníamos proyectados hacer algunos el año 2020, pero la pandemia nos cortó esa posibilidad. Y bueno, como ustedes pueden ver en las fotos, se empezaron a elaborar una serie de documentos que de alguna forma traducían el compromiso climático en el Perú en documentos mucho más leíbles. Pero incluso estos propios documentos, que cualquiera los podría leer y que están de manera gratuita para ser descargados en la página de MOSIC, estos propios documentos se buscó trasladar en otros formatos mucho más comunicacionales. Y en este sentido se realizaron spots radiales que se empezaron a difundir en una serie de radios de las diferentes regiones del país, y también se hicieron unos videos a modo de videos de ficción, que de alguna forma traté de traducir lo que significaba el riesgo de no cumplir con el compromiso. Entonces estos videos sirvieron para visualizar qué es lo que nos esperaba, no solamente al país, sino en general al mundo, si es que no se cumplen con los compromisos climáticos, y era una forma también de hacer llegar la preocupación. En la siguiente lámina vamos a ver finalmente, me parece que hay unas, bueno, la siguiente ya es campaña de energías limpias. Resumo en una palabra o en una frase lo que estaba mencionando. Cuando uno realiza una campaña comunicacional, lo primero que debe es aterrizar el mensaje, ¿no? O centrarse en cuál es el mensaje directo que queremos dar, luego plantearse objetivos claros de hacia dónde queremos ir con mensajes, y después buscar cuáles son los espacios, los medios y los territorios donde queremos dar a conocer y hacer llegar nuestro mensaje. Ese es como que un que puede servir al momento de elaborar una campaña de comunicación, sobre todo en temas ambientales. Ahora Gloria va a mencionar lo que es la campaña de energías limpias del mundo. Sí, gracias Henry por la exposición, igual Alison. Brevemente nada más, la campaña de energías limpias está enfocada en pensar cómo transitar en el Perú hacia un futuro donde podamos enfocarnos en las energías renovables y con eso renovar la matriz energética. Creo que estos temas ya los han tocado en los talleres anteriores. De hecho, es probable que Augusto Durán, que por ahí está presente, ha expuesto sobre este tema. Lo que hacemos desde el área de comunicación es un poco construir contenido en torno a
a esta apuesta de energías limpias y de revolución energética. Ahora la propuesta de ley de transición ecológica que se está moviendo en el Congreso de la República, que es una apuesta a futuro, no solamente por las energías renovables, sino también contra la contaminación que genera el petróleo, y una apuesta de una mirada hacia el cambio climático, una mirada a remediar pasivos y a proponer alternativas de futuro, ¿no? Entonces, esta campaña que le venimos desarrollando está centrada en que es posible una revolución energética y que la transición se sintetiza en revolución energética ahora, transición ahora y energías limpias ya, que es parte de nuestro mensaje que hemos manejado en campaña. Igual que mencionaba Henry, ¿cuál es el siguiente paso cuando ya tienes trabajada una apuesta, unos mensajes iniciales? Es pensar en lo que se va a hacer. Incidencia, microreportajes, mini entrevistas, acciones digitales, un cómic de energías limpias, que eso fue lo que nosotros terminamos sacando el año pasado. Esto es una como primera formulación para entender cuáles son los procesos para una campaña digital exitosa, una campaña en redes sociales, como es lo que se requiere. Ahora, después de estos ejemplos, un poco el panorama de las campañas que estamos trabajando, les quiero comentar sobre algunas herramientas para el trabajo digital ambiental y cómo es que podemos formular esta campaña ambiental, ¿no? Cómo podemos llegar a esto, a lo que también mencionaba, a construir esos objetivos en el caso de los compromisos climáticos, o el SOS Amazonía o Amazonía Viva, ¿no? Estos conceptos que ya ha explicado Alison. Porque todo tiene un proceso, entonces vamos a ver. Campañas ambientales. Bueno, una campaña hay que entenderla como un proyecto comunicacional y que tiene como meta lograr una serie de objetivos comunicacionales, que pueden ser sensibilizar, informar, incidir en una determinada política, o generar movilización de un determinado grupo de personas. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Una campaña es un proyecto, y como proyecto requiere a veces un equipo de personas o requiere una estrategia de trabajo, un plan de trabajo en torno a la campaña que se quiere desarrollar. El marketing digital es la aplicación de estrategias de comercialización, porque llevadas a cabo en los medios digitales, y son todas las técnicas del mundo offline que son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. Lo he sacado de una web de marketing digital especializado, pero vamos a ver cómo podemos entrecruzar estas técnicas de comercialización, porque lo que nosotros estamos trabajando no son productos, no es que queremos que nos compren algo, lo que queremos es que las personas se sensibilicen y que se apropien de ideas, se apropien de hábitos y se empiecen a cuestionar sobre sus propios hábitos de consumo, sobre sus propias vidas, sobre sus apuestas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo primero? Un poco vamos a mezclar esta idea de las campañas ambientales con el marketing digital. Entonces, lo primero que podemos hacer es ubicar el objetivo, que era algo que ya Henry les venía mencionando, ¿no? ¿Qué quiero lograr con mi campaña? Eso es lo primero que hay que entender cuando queremos trabajar una campaña. Por ejemplo, quiero que las personas en Lima conozcan qué es el cambio climático y cómo afecta a Lima. Ahí incluso tenemos una delimitación geográfica de a quiénes nos estamos dirigiendo. Pero lo primero es saber qué queremos con esta campaña. Lo segundo es entender, y esto es a veces una de las cosas más complicadas dentro del marketing, la comunicación, quién es el público objetivo. ¿Quiénes son los que escuchan, los que leen, los que van a consumir este producto comunicativo, los que van a interesarse? Hay que definirlo como si fuera un amigo, una amiga, en gustos, edad, hábitos, usos de tecnología, por ejemplo. Eso es lo que siempre nos recomiendan para poder perfilar el grupo objetivo. Porque no podemos pensar que nuestro público son todos y todas las personas. No son todas las personas que acuden a las redes sociales, no son todos mis vecinos. Se tiene que delimitar a quiénes estamos llegando con los mensajes que queremos trabajar y cómo los vamos a sensibilizar. Y para eso, la mejor manera es conocerlos, y hay mucha data en internet sobre estos temas, pero también es empezar
a esquematizar o empezar a delinear con los conocimientos previos que ya puedes tener de este público, sin caer en el prejuicio, por supuesto. Bueno, y luego es entender, acá no se lee muy bien, quién es, bueno, ahí es de nuevo, ¿no? ¿Quién es el público objetivo? En el marketing le dicen la buyer persona y que lo asumen como una representación semi-ficticia de su cliente. Y implica describir a las personas en términos y variables demográficas, ¿no? Lo que ya mencionaba, edad, sexo, ingresos, ubicación geográfica, intereses, preocupaciones, y en eso se va a basar la estrategia de marketing de contenidos. Como nosotros no estamos trabajando productos de mercancía, es que no estamos construyendo una buyer persona en el estilo del marketing tradicional, sino que estamos buscando cómo llegamos a este grupo de personas para sensibilizarlos con respecto a un tema. Y acá hay algunos datos de internet, de consumo, que nos pueden ser útiles y que sería interesante que los revisen. Esto es de una fuente que se llama HotSuite. Esta es una herramienta de medición de redes sociales, hace como un termómetro de cómo está la situación, y esto es del año pasado, 2020. Nos dice que el consumo, aquí más o menos son los porcentajes de acceso por plataforma. Por celulares, el 25%, miren, esto de acá es en Perú, el 73% accede por laptops o computadoras o computadora en mesa, por tablets o por estos equipos que son un poco más pequeños, el 0.6%, y por videojuegos o otras es el 0.03. Entonces es interesante anotar estos dos espacios, ¿no? El consumo, el tráfico, el consumo de información que tienen las personas durante bueno, esto no cuenta durante la pandemia, que seguramente ha aumentado, pero el consumo durante el 2020 se elevó con respecto al 2019, no tengo a la mano los datos. No, acá está, perdón. Dice diciembre del 2019 versus diciembre del 2018. ¿Cómo es que ha subido, no? Y más bien disminuyó el acceso por medio de tablets y de videojuegos. Nos podríamos centrar en estos dos aparatos, ¿no? Los celulares y las laptops o computadoras. Hay un gran acceso de información por medio de estas plataformas. Entonces, cuando estamos pensando en nuestros productos comunicacionales, hay que pensarlos por medio de la plataforma a las que se va a acceder, porque hay redes sociales incluso que están adaptadas para una u otra plataforma. El Instagram, para poner un ejemplo, que es una de las redes que más ha crecido en el último año. La mayoría de personas accede vía celular, tanto así que los reels y los videos que están pensados para Instagram están hechos en formatos, bueno, ahora hay unos formatos verticales incluso, para poder maximizar la experiencia desde el celular, en pantalla completa incluso desde tu celular. Eso significa que Instagram está pensando en el consumo desde el celular, y que es uno de los mercados que está creciendo en este momento, ¿no? Entonces es bueno también tener esta data a la mano, que se puede encontrar, como decía, en algunas páginas en la red. Ok, y estas son las websites que han tenido mayor tráfico durante el enero del 2020 también. Observamos las tres primeras, Google, Facebook y YouTube. Es interesante que en el Perú, a diferencia de otros países, todavía la red social Facebook tiene cierto potencial y se ha mantenido, ¿no? En algunos países este panorama ha cambiado, hay una migración hacia Instagram e incluso a TikTok. Por aquí no está mencionada TikTok, pero TikTok ha crecido en los últimos meses de una manera increíble, pero hay un consumo tradicional ubicado en Google, por medio de búsquedas de información, búsqueda de datos, en Facebook por un consumo social y en YouTube para asistencia a videos o para ver streaming, ¿no? Eso también es interesante porque nos dice
qué tipo de productos podemos trabajar para estas redes que están posicionadas, ¿no? Google suele tener buscadores, bueno, algoritmos de búsqueda de información, y para aquí se apunta, por ejemplo, la página web, las notas informativas, los blogs, las noticias en medios de comunicación, están en esta categoría priorizada. En Facebook es lo visual, ¿no? Flyers, video, microvideos, reportajes, no sé, GIF también, o bueno, lo que había hasta ahora es historias. Y en YouTube, formatos de video, tanto pequeños como largos, ¿no? Este de acá es otra data, pero esto de acá es de Ipsos Perú, sobre las redes sociales entre peruanos conectados en 2020, ¿no? ¿Qué dice esto? Solamente para hacer una síntesis, porque luego vamos a subir el PPT, que se estima que hay 13.2 millones de usuarios en redes sociales, el 78% de la población entre 18 y 70 años del Perú urbano. Los usuarios, en su mayoría, aquí está la información que veíamos anteriormente, están prefiriendo Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Messenger y Twitter, ¿no? Más o menos va en este orden. Va a depender de los grupos de edades también. ¿Y cuáles han sido imprescindibles, dice, durante la cuarentena? Facebook, WhatsApp y YouTube. Pero también hay que tener en cuenta que esto es un poco selectivo y está relacionado al hecho de que muchas compañías telefónicas también ofrecen redes sociales libres, WhatsApp y Facebook, Instagram libres, y que esto genera también un impulso para su consumo, porque ya no vas a consumir datos. Ahora, también nos dice lo que ya les había mencionado, que el TikTok ha subido y que el 18%, bueno, hasta esta fecha dice, debe ser mucho más en los últimos meses, y nos habla de las actividades habituales que se consumen en TikTok, ¿no? Videos que son para ti, retos o challenge, videos de la sección siguiendo, comedia, que es algo que es muy grande, música o buscar gente famosa, bueno, que este es un espacio, ¿no? Entonces, hay un crecimiento de esta nueva red social TikTok, sobre todo entre los más jóvenes, y que se ha visto reflejada también en las elecciones y durante las movilizaciones que se dieron el año pasado, ¿no? Mucha gente ha estado en TikTok hablando sobre coyuntura política, está en este momento haciendo campaña por TikTok, entonces es una red a la que vale la pena mirar, igual que Instagram, ¿no? Bueno, ya, eso es un poco de información de data. Ahora, como estábamos viendo, luego de conocer cuál es el público al que me quiero dirigir y cuáles son sus hábitos de consumo, cómo es tener una descripción más detallada, puedo hacerme esta pregunta: ¿qué medios cuento para trabajar mi campaña? Esto es muy importante porque también implica presupuestos, fuerza de trabajo, equipo, y aquí es que nos concentramos en construir lo que se llama el ecosistema digital. Por ejemplo, ¿qué es el ecosistema? ¿Cómo se compone este ecosistema digital? ¿Qué tenemos? Una web. En el caso del MOSIC, si tenemos una web, tenemos redes sociales abiertas, sea Facebook, sea Instagram, TikTok, Twitter, blog o un medio. ¿Qué otros elementos, con qué elementos se cuentan, ¿no? Para poder armar mi campaña. Si solamente tengo un Instagram o solamente tengo un Facebook, de repente por ahí voy a empezar a partir para poder reforzar y ver cuál es la mejor manera de llegar a mi público a partir de esta red social, conociendo mis limitaciones en presupuesto y conociendo también cómo es mi público. A partir de eso, cuando ya tienes la información sobre tu público, tienes el objetivo de tu campaña, ya tienes información también sobre cuál es tu ecosistema digital, dónde vas a emplear, dónde vas a trabajar tu campaña, lo que es sumamente importante, y esto de acá es el ejercicio de tarea que van a trabajar, es construir las ideas fuerza. Las ideas fuerza son como el corazón de la campaña, son lo que le dirían, antes se asociaba mucho al eslogan, pero no, es como lo central, es lo que quiero transmitir. Y tiene que tener mucho corazón, tiene que tener mucho sentimiento, y tiene que contener los elementos que yo quiero expresar, y a partir de lo cual se va a construir mis otros productos. ¿Y por qué les decía mucho sentimiento? No porque les quiero florear, sino porque está demostrado
que muchas de las decisiones, tanto políticas como sociales, como de firmar o sumarse a cualquier iniciativa, parten no de la racionalidad de las personas, sino desde lo que los conmueve, los hace reír, los hace pensar, los hace recordar, soñar, les trae a la memoria ideas pasadas o proyecciones a futuro. Entonces, por eso es importante siempre tomar el aspecto emocional dentro de las campañas, ¿no? Y para esto puse acá 2 ejemplos, la campaña de Allison de SOS Amazonía, que nos habla de una emergencia, la palabra SOS, Amazonía, que ya nos está transmitiendo todo el imaginario, todo lo que tenemos nosotros preconcebido que es la Amazonía y cómo puede estar crítico en un momento tan complejo como es la pandemia. Y la otra frase, si el campo no produce, la ciudad no come, ¿no? Que nos habla de la importancia de la producción agrícola de nuestros hermanos del campo y cómo desde las ciudades tenemos una responsabilidad con respecto a ellos. Por ejemplo, esos son 2 como ideas que luego se van a ir desglosando en ideas de campaña o en videos o en apuestas, ¿no? A futuro. Y bueno, lo que sigue es, que está un poco simplificado, son acciones digitales, ¿no? ¿Qué voy a elaborar a partir de mi idea o de mis ideas fuerza? Entonces, ¿qué voy a hacer? Flyers con mensajes para Instagram, para Facebook, videos explicativos que traten de ser virales. Es interesante que se habla mucho de los virales, pero es muy difícil conseguir virales, ¿no? Cada vez es más complicado llegar a lo que fue alguna vez, ya estoy diciendo arqueología digital, el Harlem Shake, no sé, hace 10 años, o lo que fue ciertos virales de videos que se convirtieron ahora es mucho más difícil, ¿no? Y cuando sucede un viral, son cosas que duran de manera muy breve, es todo muy pasajero en la red. Es esta la característica de nuestro tiempo, de alguna manera. Bueno, los memes, que es interesante porque creo que desde los grupos ambientales todo el tiempo estamos hablando sobre los problemas, estamos hablando sobre las afectaciones del cambio climático, pero también necesitamos hablar en el lenguaje del desenfado, de la ironía, necesitamos trabajar desde la parodia. Aunque la realidad sea compleja, nos rete tanto, necesitamos nuevas formas de llegar al público, pero también de darle la vuelta a la situación en la que se está viviendo. Entrevistas, bueno, esto de acá es mucho más informativo, que tal vez pueden ir en Instagram, en YouTube, o tuitazos, ¿no? El Twitter es una red social muy interesante porque en principio no tiene los algoritmos de control que tiene Facebook. Bueno, Facebook, creo que la mayoría lo sabe, compró también Instagram, bueno, Zuckerberg. Entonces estas dos redes sociales están íntimamente ligadas y además hay una manera de publicar en ambas al mismo tiempo, vía Creator Studio, por ejemplo. Pero el caso de Twitter es particular, ¿no? Twitter es un espacio mucho más abierto, que bueno, sirve para todo, para lo bueno y para lo malo, pero que se ha utilizado mucho para hacer campañas ciudadanas cuando se quiere dirigir a un tomador de decisión, ¿no? Por ejemplo, cuando salió la zonificación del Valle del Lurín de parte de la Municipalidad de Lima, que se estaba promoviendo lotizaciones en el sur, los grupos ambientales del sur empezaron a hacer presión y etiquetaban a la Municipalidad de Lima y etiquetaban a funcionarios, etiquetaban a regidores en Twitter, en sus cuentas oficiales, y presionaban de esta manera para recibir respuestas con respecto a sus protestas, ¿no? Entonces el Twitter sí es una herramienta interesante para presión, también para información y noticias. Y bueno, acá les dejaba algunas recomendaciones no sé, de herramientas que pueden encontrar en la red para poder hacer diseño sin mucha elaboración. Es importante tener en cuenta que un diseñador siempre cumple un papel sumamente importante, interesante en las campañas, porque cada vez se requiere una mayor profesionalización de los diseños y de la imagen. Cada vez nuestra cultura digital tan pegada a la imagen nos exige mejores estándares a la hora de publicar una imagen o una ilustración.
y además ya tenemos usuarios que están muy adaptados a una muy buena calidad, ¿no? Creo que se nota la diferencia cuando hay un esfuerzo. Pero hay herramientas que se están acercando mucho a ese trabajo, como puede ser Canva, para diseños, y ya es una herramienta prácticamente libre, hay una versión de pago, pero sí, creo que la mayoría la conoce. Pixabay, que es para descargar fotos, igual que Pixel, que es como para píxeles o para diseños pequeños, igual que FreePic, que también tiene una gran cantidad de materiales en ese sentido. Y bueno, este de acá es el Word Counter, que yo lo uso para el conteo de palabras, ¿no? Cuando a veces en los blogs se requiere una cantidad de palabras, esto me ayuda a contar cuántas palabras, o por ejemplo para el Twitter, cuando es un párrafo exacto el que tienes que poner, un número de caracteres, entonces esto ayuda mucho. A ver. Y finalmente, no les quería dejar de decir que es importante ver el tiempo, el cronograma, cuándo se va a realizar, fechas importantes como la coyuntura para ciertas campañas también, Día de la Tierra, por ejemplo, horarios de mayor concentración en redes sociales para saber en qué momento se puede publicar, aunque esto también depende mucho de los hábitos de conexión de las personas. Pero siempre es importante también tener en cuenta lo realista que se puede hacer en un determinado tiempo de trabajo. Ya, esto era como lo último para pasar al ejercicio. Sí, siempre tener en cuenta algunas cositas nada más. Vivimos en la era de la imagen, lo que ya les había dicho, que Facebook suele clasificar y censurar contenido, hay que tener mucho cuidado con Facebook. El Google, aunque no parece, es una de los gigantes que tiene gran participación en el mercado digital del mundo. Por eso, cada vez que alguien decide crearse un blog o una web, es importante ver cómo está posicionado en Google o cómo está posicionado en el buscador, tanto de imágenes como en el buscador Google, para ver cómo está posicionada tu web, tu blog y la información que estás brindando, ¿no? Es importante chequear Google, no siempre lo estamos mirando. Yo tengo ahí un PPT específicamente sobre Google que lo puedo pasar para el Canopy Lab para que lo vean. Y lo otro es que siempre hay herramientas a explorar en la red, ¿no? De pago, o pueden ser herramientas libres, mitad libre y mitad de pago. Y esto es siempre necesario estar viendo qué es lo que está sucediendo a nivel de herramientas. Y bueno, la digitalización y la globalización nos pueden ayudar a construir lazos transnacionales, ¿no? Esto sí es importante entenderlo porque creo que la oportunidad que nos brinda justamente este tipo de campañas o este tipo de talleres es que nos pueden enlazar cada vez con más personas, ¿no? Es sorprendente lo que se puede hacer desde la red, desde un espacio desde donde yo estoy, por ejemplo, desde Coyique, alguna campaña que pueda llegar a otras personas en el mundo, a España, a Iquitos, no sé, a la India, dependiendo de cómo es que lo trabaje, cómo se puede viralizar la apuesta que tengo. Y bueno, acá hay algunas campañas que les quería mostrar solo rapidito. Esta es una foto que ganó el WordPress hace 2019, 2020, si no me equivoco, que es una de las más sorprendentes, por eso que le hablaba de la imagen. Solo esta foto ya nos dice mucho de cuál es la condición de vida de los seres marinos, ¿no? En el mar con respecto a la contaminación, es muy fuerte. Y bueno, hay un reto, por ejemplo, esta es una campaña que emprendió National Geographic sobre el reto Yo elijo el planeta, y que decían con una bolsa en la boca para luchar contra la contaminación por plástico. Invitaban a la gente a ponerse una bolsa y subirlo a sus redes. Y Gloria, esta es una un par de minutos campaña... para ir cerrando, Sí, compa. sí, ya cierro. Bueno, esta es una campaña de Greenpeace, también de proyecciones en la vía pública. Y esta es una campaña de Extinction Rebellion muy fuerte también de una performance en la vía pública sobre el cambio climático, por eso ponían el hielo abajo. Acá están acciones de movilización, flyers, esto es de actúa.p. Esta es una campaña también de MOSIC, de premios ambientales hacia la extinción, que les decía tiene esta lógica un poco de la ironía, que también la hemos estado manejando. Esto es una intervención, si no me equivoco, afuera de la embajada de Estados Unidos cuando Trump decidió salirse del Acuerdo de París.
Y eso, bueno, ahí eran algunos ejemplos. Tenemos ahora que hacer el ejercicio práctico, pero para este momento nos quedamos nosotros y les agradezco a las personas que nos están viendo en el Facebook Live, que nos han estado siguiendo durante estos talleres. Espero que esta charla les haya ayudado también y que se sigan sumando a las acciones del MOSIC, ¿no? Gracias, porque lo que sigue va a ser un poquito más interno, pero nos da gusto que nos hayan acompañado hasta aquí. Juan Carlos. Sí, muchísimas gracias, Gloria, por tu presentación. Nos sumamos a tu agradecimiento a las personas que nos han venido siguiendo durante estas sesiones en el Facebook Live. Y como bien has dicho, Gloria, lo que a continuación tenemos es un trabajo de grupos, un ejercicio práctico que ustedes van a conducir. Hasta luego, amigos del Facebook Live, y los participantes de la escuela se quedan con nosotros. Adelante, Gloria y Henry y Allison, para señalar las pautas del trabajo de grupo.